el secreto de la madurez espiritual no está en cuántos años llevas asistiendo a una iglesia local, no se encuentra en el número de Biblias que tienes almacenadas en tu biblioteca, tampoco responde a la cantidad de versículos que puedas repetir de memoria o a cuáles sean tus rutinas y tus hábitos o tu manera de vestir. Sin duda, algunos de estos elementos te pueden ayudar, otros no sirven para demasiado, pero el secreto de la madurez espiritual está en amar lo que Dios ama. El secreto de la madurez espiritual se encuentra en valorar lo que Dios valora. Y a medida que crecemos, a medida que maduramos, amamos más lo que Dios ama y valoramos mejor lo que Dios valora. Y si hay algo que Dios valora en este mundo, si hay algo que Dios ama en este mundo, es a su iglesia. Una iglesia que no es de este mundo, pero que ha sido introducida en este mundo para que tenga un impacto en este mundo. Y podemos deducir, podemos confirmar el aprecio, el apego, el interés, el afecto que Dios siente para con su iglesia, simplemente notando cómo la palabra de Dios, particularmente el Nuevo Testamento, se refiere a esa iglesia en relación con Dios. Y ahí se nos habla del pueblo de Dios, se nos habla de la casa de Dios, se nos habla de la familia de Dios, se nos habla de la novia del Hijo de Dios. No puede haber más cercanía, no puede haber una relación más estrecha que la que Dios experimenta con lo que nosotros llamamos su iglesia. Dios valora su iglesia, la Iglesia Universal y cada una de esas congregaciones locales que conforman la Iglesia Universal de manera extraordinaria, pero también de manera constante. Porque los seres humanos, a medida que el tiempo pasa, cambian en cuanto a cuáles son sus gustos y preferencias. Si a una misma persona le preguntas cuál es su comida preferida en cada década de su vida, es posible que la respuesta varíe, pero a Dios no le sucede eso con respecto a su afecto para con la iglesia. Su respuesta no varía, es siempre estable, constante, es la de un afecto profundo e indestructible. Nada ni nadie puede modificar el aprecio que Dios tiene para con los suyos, porque Él es quien los ha hecho suyos. Hasta el punto de que la Escritura enseña que Cristo murió específicamente por su iglesia. La Biblia enseña que Cristo entregó su vida, fue castigado, fue sacrificado, fue deformado en lo que a su cuerpo se refiere, específicamente por la iglesia. Sufrió la cruz y derramó su sangre, nos enseña el capítulo 5 del libro de Efesios, también el capítulo 20 de la obra del libro de los Hechos, en favor de su iglesia. Una iglesia compuesta de judíos, pero también de gentiles. Una iglesia compuesta por personas con una cultura religiosa, con un bagaje, con una historia religiosa tras de sí, pero compuesta también por personas totalmente ajenas a las tradiciones hebreas o judías. Personas que conocían y que anhelaban las promesas y las predicciones acerca de un Mesías contenidas en el Antiguo Testamento, que atendían celosamente a las regulaciones y a las estipulaciones de la ley, pero también por personas que vivían absolutamente de espaldas a esa ley, de espaldas a Dios y a las demandas de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y que de manera sorprendente, impredecible, impensable, terminan también por unirse, ser incorporadas, ser añadidas, dice el capítulo 2 del libro de los Hechos, a la vida de la iglesia para participar
de la vida de la iglesia y ser parte integral de la vida de la iglesia. Una iglesia que va a ser soberanamente articulada por Dios y que tiene por objetivo llegar a lo último de la tierra para que los no alcanzados sean alcanzados, para que los que no han escuchado escuchen y confiesen a este mismo Señor Jesucristo como Señor y Salvador. La iglesia es donde Dios tiene puesto su mayor interés. La iglesia es el agente de Dios en el mundo. La iglesia es la delegación celestial en la tierra. La iglesia es el instrumento que Dios emplea para dar testimonio de sí mismo acerca de sus propósitos presentes, pero también futuros. Y sin embargo, sorprendentemente, contra todo pronóstico, resulta muy común escuchar acerca de personas que se consideran a sí mismas como cristianas, que están convencidas en cuanto a lo que tiene que ver con su fe, que están muy seguras de que Cristo les ha salvado de una condenación eterna, que piensan con toda certeza que un día estarán en el cielo, pero que al mismo tiempo no tienen un gran interés en la iglesia. Esa es una forma amable de decir que en realidad no les importa la iglesia. Dicen algo así como, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Pero esto es imposible. Es algo parecido a señalar, yo creo en la playa, pero no en la arena. Pues hombre, tienes un problema porque en la playa hay arena y si no, no tenemos una playa. Es algo parecido a decir yo creo en la leche pero no en las vacas, ni en las ovejas, ni en las cabras. Bueno, aunque algunos se empeñen en beber leche sin leche, eso no es leche. Y la leche procede de la vaca o de la cabra o de la oveja. Otros quizás no sean tan radicales en sus afirmaciones, pero su implicación en la iglesia se limita a asistir a ciertas reuniones, cuando no resulta demasiado inconveniente o cuando no tenemos un plan mejor. Quizás participan de alguna actividad aquí y allá. Sin embargo, la Escritura nos enseña que Dios ha diseñado a su iglesia con un propósito que va más allá de la asistencia o de la participación en ciertas actividades. Y no solo no podemos prescindir de ella, sino que tampoco podemos maniobrar en medio de ella, conducirnos en medio de ella, sin tener en cuenta lo que Dios ha establecido en su palabra. Por varias semanas hemos estado reflexionando en el Evangelio de Mateo, concretamente en el capítulo 12 del Evangelio de Mateo, donde una y otra vez nos damos con las mismas personas, un grupo que se considera muy creyente, un grupo que se considera muy seguro de lo que creen y de lo que hacen, pero que, sin embargo, son los que más lejos están de la persona de Jesucristo. De la persona de Jesucristo y de los planes de Jesucristo. Y en esta mañana quisiera que meditásemos juntos en tres aspectos que ponen en relieve la magnitud, la necesidad, el valor, la grandeza de pertenecer a la Iglesia de Cristo, porque es en el contexto de la Iglesia de Cristo donde podrás confirmar que caminas cerca de Él. Es en el contexto de la Iglesia de Cristo donde podrás confirmar que tú estás donde debes estar con respecto a la persona de Cristo y a los planes de Jesucristo. Y para ello os invito a abrir vuestras Biblias al capítulo 3 de la epístola de Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 3. Sin duda, a partir
del versículo 4, el apóstol Pablo se va a estar refiriendo específicamente al orden y al diseño de Dios para con la iglesia en cuanto al propósito último, que es el crecimiento de cada creyente a la imagen y a la estatura y al aspecto, podemos decirlo así, de la persona de su Hijo. Pero ya anteriormente el apóstol está preparando el terreno y en este capítulo 3 nos va a hablar específicamente acerca del gran milagro, del gran misterio, de la gran obra que Dios ha hecho en el mundo al haber confeccionado, elaborado, edificado un pueblo, una iglesia, un cuerpo para sí. Vamos a estar leyendo los versículos del 1 en adelante, terminando en el 13, aunque nuestro texto va a ser desde el 7 hasta el 13. Pero vamos a leer el capítulo 3 desde el versículo 1. Dice así: por esta causa, Efesios capítulo 3, versículo 1, así dice la palabra de Dios. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Y a partir de aquí entramos en nuestro texto para este día, para esta mañana, del cual, hablando del Evangelio, dice Pablo, fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en las regiones celestes, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Este pasaje está lleno de referencias tan profundas que no me atrevo a pretender exponerlo ahora en los minutos que tenemos por delante, pero sí quisiera resaltar, destacar algunas verdades que encontramos aquí. En el capítulo 3 se nos presenta lo que Dios quiere llevar a cabo por medio de su iglesia. Pablo va a poner de manifiesto lo que Dios ha hecho por medio de su iglesia, tanto en la historia como en la sociedad general, pero también en la vida de cada creyente. Y en los primeros versículos de este capítulo 3 hay una palabra que se repite varias veces. Es la palabra misterio. Misterio. Y cuando pensamos en un misterio, normalmente lo que nos viene a la cabeza es algo confuso, algo indescifrable, algo oculto. Inclusive podemos llegar a pensar en lo que tiene que ver con lo esotérico. Pero esta no es la idea que Pablo tiene cuando emplea esta palabra aquí, sino precisamente lo contrario. Se refiere a una realidad que ha sido descifrada, a una realidad que ha sido revelada
manifestada, desenmascarada. Y ese misterio del que nos habla este capítulo 3 de la Epístola a los Efesios es el misterio de la Iglesia. Posteriormente, en el capítulo 5, se nos volverá a hablar de ello cuando leemos literalmente, grande es este misterio. Y no está hablando Pablo ahí simplemente del matrimonio, sino de la Iglesia, del hecho de que Dios haya separado a un pueblo para sí. Se trata de un fenómeno tan asombroso que a los primeros cristianos pensar en la Iglesia les supone una verdadera lucha interna. Es asombroso por muchas razones. En primer lugar, por el origen de este fenómeno que es la Iglesia. Su origen está en el cielo. Es un objeto volador no identificado que se ha colocado aquí en la tierra. No lo conocíamos, no sabíamos de su existencia, no había referencia alguna, no teníamos algo con qué compararlo. Dios nos lo ha regalado desde el mismo cielo. Se trata de un fenómeno tan asombroso por su origen, pero también por lo que representa. Porque Dios dice que es la Iglesia la que mejor representa a Jesucristo. Es la Iglesia de Cristo la que nos ofrece a día de hoy una imagen más nítida, más válida, más adecuada de quién es Jesucristo y de qué es lo que pretende Jesucristo. Se trata de un fenómeno asombroso por su origen, por lo que representa, pero también por quienes la conforman. Porque si analizamos y le pedimos no ya el DNI, sino la partida de nacimiento a cualquiera que forma parte de la Iglesia, nos daremos cuenta de que no hay un patrón común. Es imposible tratar de explicar cómo personas tan distintas en lo que a su realidad particular se refiere, pero también en lo que a sus gustos y preferencias y ocupaciones se refiere, puedan estar bajo un mismo techo cantando unánimemente, dirigiéndose a Dios unánimemente. Es un fenómeno asombroso este de la Iglesia por su origen, por lo que representa, por quienes la conforman, pero también por cuál es su razón de ser. El propósito de la Iglesia es único en el mundo. Ningún otro organismo, ninguna otra organización nos presentan un mismo objetivo como el de la Iglesia, que no es otro que el de crecer a la imagen y la conformidad de Jesucristo. No se trata simplemente de no pagar en un infierno eterno, eso es parte del premio, eso es parte de la gracia, pero aquel individuo que pasa a formar parte de la Iglesia lo hace convencido de que no hay otra posibilidad que la de seguir a Jesucristo, que la de seguir a ese Cristo vivo, que la de actuar como Él actuó, que la de perseguir lo que Él persiguió, que la de atesorar lo que Él atesoró, que la de caminar por donde Él caminó. Y todo para la gloria de Dios. Asombrosa es la Iglesia por su origen, por lo que representa, por quienes la conforman, por cuál es su razón de ser, pero también por cómo ha de conducirse, porque no solamente del cielo ha venido esa Iglesia para tener un impacto aquí en la tierra, sino que también del cielo ha venido la instrucción para que la Iglesia pueda tener un impacto aquí en la tierra. Y en la primera epístola de Pablo a Timoteo le recuerda que aunque él tiene una responsabilidad de liderazgo en la Iglesia, no se puede hacer lo que él quiera, ni se puede ir a donde él quiera. No es él ni un grupito de los que son como él los que deciden. Es Dios mismo, el dueño y señor de la Iglesia, quien ha establecido los parámetros, las instrucciones, las premisas sobre las cuales hemos de trabajar y ante las cuales nos hemos de sujetar. En esta mañana vamos a ver 3 elementos
que nos revelan la magnitud de este misterio que ha sido revelado en Cristo. Esto es, de la Iglesia. Y al primero de esos elementos podríamos llamarlo el privilegio. El privilegio. Versículos del 7 al 9 de nuestro texto en Efesios capítulo 3. Dice ahí Pablo hablando de la bendición que ha supuesto el Evangelio, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Si podemos hablar de merecimientos en la Biblia, de esfuerzo, de servicio en la Biblia, tenemos que hablar de los méritos del apóstol Pablo. Pero no como apóstol, sino previamente a ser un apóstol, porque este hombre, aun siendo joven, llegó a ser tan importante como para que todo el mundo a su alrededor lo respetara. Para que solamente siendo un hombre de escasos años, sus enemigos lo temieran. Y eso es lo que se nos relata en los primeros capítulos del libro de los Hechos, cómo este personaje sembraba el terror, aún entre aquellos que contaban con el poder y el vigor del Espíritu Santo. Pablo se había convertido en todo un personaje ilustre dentro del judaísmo y lo había hecho por sus méritos. Pero contra todo pronóstico, este no iba a ser su destino definitivo. Porque contra todo pronóstico, este judío tan celoso vendría a ser un instrumento verdaderamente clave en el cristianismo, al punto que posiblemente después de Cristo no hay ninguna otra figura tan relevante para la iglesia del Nuevo Testamento como el apóstol Pablo. Pero en este caso, eso responde no ya a sus méritos, no ya a sus capacidades, no ya a sus esfuerzos como en su vida anterior, porque aquí en nuestro pasaje que acabamos de leer, él mismo confiesa con asombro que si ha llegado a ser algo, si ha llegado a ser alguien, si ha alcanzado cierto estatus, se debe exclusivamente a la gracia que recibe al ser llamado a servir como apóstol de Jesucristo. A él, que dice el apóstol Pablo, que soy menos que el más pequeño. Pablo dice que en sí mismo y por sí mismo él es incapaz, que su capacidad, si de algo puede decir o señalar o mencionar, es que su capacidad es la capacidad de Dios, que su eficacia está en el poder de Dios, que por sí mismo y en sí mismo resulta insignificante, y llega a decir en el capítulo 3 de la epístola a los Filipenses que todo lo que ha logrado por sí mismo y en sí mismo lo considera como basura, como estiércol. Dice de sí mismo aquí que ha sido ignorante, tanto como para haberse convertido en un perseguidor, tanto como para haber tenido acceso a la palabra de Dios, como para haberla leído y estudiado y enseñado durante años, pero de manera totalmente errónea, torcida, equivocada. Lo mejor de Pablo en sus esfuerzos y en sus impulsos y en sus capacidades no fue más que una ofensa constante contra el Dios de la gloria. Y esto es lo que está reconociendo aquí. Está señalando que todo lo que logró, que todo lo que alcanzó, que todo lo que consiguió no fue más que una ofensa constante para el Dios de la gloria. Y sin embargo, a continuación va a dejar de hablar de él y va a pasar a hablar de lo que Dios ha hecho
en Él y señala el privilegio incomparable. El privilegio incomparable del que nos habla en estos versículos. Y ese privilegio incomparable no está en que Pablo se hizo un nombre en el cristianismo, no se encuentra en sus esfuerzos ni en sus méritos, sino en la gracia que él ha recibido. En los versículos 7 y 8 encontramos dos referencias a la gracia de Dios y en las dos se insiste en una misma idea, la gracia que se me ha concedido, porque por definición la gracia es un regalo que nos viene de fuera, no es algo que nosotros logramos como si de un salario se tratase, no es un pago, no es un acuerdo entre dos partes, no se trata de una transacción, yo te doy esto y tú me das aquello, es una decisión de una de esas partes y que solamente es dada porque esa parte decide entregarla al otro, sin compromiso, sin pedir nada a cambio, sin justificación. No hace falta un recibo ni una factura, es un regalo. Y en el caso de Pablo, el privilegio de haber sido alcanzado por la gracia de Dios era muy notable, muy evidente, precisamente porque si había un candidato, humanamente hablando, menos probable para convertirse en un seguidor de Jesús, ahí estaba Pablo. Si había un candidato menos probable para convertirse en un predicador del Evangelio, el primero de la lista, ese era Pablo, la última persona en el mundo en la que sus contemporáneos pensarían como apóstol para los gentiles. Ese era Pablo, el celoso judío, el que pretendía salvaguardar a pies juntillas la ley y mucho más de la ley. Sin embargo, el versículo 8 dice que a Pablo se le concedió la gracia para anunciar a los no judíos las inescrutables riquezas de Jesucristo. El judío ultraortodoxo que odiaba no solamente a los gentiles, sino a cualquiera que se desviase mínimamente de su visión del judaísmo, ahora vive entregado a llevarles a los que nada tienen que ver con el judaísmo ese evangelio hasta lo último de la tierra. Y no solo eso, Pablo, que se dedicaba a perseguir, que se dedicaba a atacar a quienes anunciaban a Cristo entre los judíos, va a ser ahora el que anuncia que Dios se ha acercado también a los gentiles. Que Dios quiere relacionarse de una manera íntima también con los que no son judíos. Y él mismo confirma que no se trata de su idea ni de su propuesta, es resultado de la gracia de Dios actuando en su vida. Lo ha transformado, lo ha cambiado, lo ha trasladado a una esfera distinta, nunca antes conocida. El privilegio aquí está en ser partícipes de la gracia de Dios. Y la Iglesia representa como nada en este mundo el privilegio de ser partícipes de la gracia de Dios. Porque sí, es cierto, en un sentido todos los seres humanos disfrutan de lo que algunos han venido a llamar gracia común de Dios. No sé si hay algo común en Dios, pero esta es la manera en la que se refieren a esta gracia. Jesús mismo explicó a sus seguidores cómo es Dios mismo el que hace salir su sol sobre malos y también los buenos, y el que hace llover sobre justos y también injustos. Pero el privilegio del que nos habla este pasaje de Efesios capítulo 3 se encuentra precisamente en este punto, que Dios ha desplegado su gracia especial en el Evangelio. Una gracia que es poderosa, dice Pablo. Una gracia que es eficaz, dice Pablo, tanto como para hacer de su enemigo más conocido su portavoz más conocido.
No sé si entendemos lo que está diciendo Pablo. Yo estaba contra vosotros. Yo estaba en contra de vosotros y en contra de él. Particularmente en contra de él. Y ahora estoy dispuesto a morir por vosotros. Estoy dispuesto a hacer lo que sea por vosotros. Estoy dispuesto a morir por él. Estoy dispuesto a hacer lo que sea por él. El asesino de los cristianos es ahora muerto por ser cristiano. El perseguidor de Jesucristo es ahora el mejor representante de Jesucristo. Y Pablo dice, no es que se me haya ocurrido a mí, no es que lo haya planeado yo, es que he sido objeto del mayor de los privilegios. Dios ha derramado su gracia en mi vida. A veces, y a modo de juego, se ha planteado la siguiente pregunta. Si estuvieras en una isla desierta y solo pudieses llevarte una cosa, ¿qué te llevarías? Algunos que se las dan de intelectuales dirían, un libro. Bueno, un libro va a durar poco el libro. Y una vez que lo leas, bueno, otros dicen, un mechero. El mechero también va a durar poco. Una manta. Algunos son un poquito más previsores, llevan hasta el abrigo ahora puesto. Una manta. El móvil. El móvil sí que iba a durar poco en una isla desierta. Bueno, en términos espirituales, no hay nada mejor que puedas llevarte a cualquier sitio que una buena dosis de esta gracia divina de la que nos habla el texto. Disfrutar de la gracia de Dios en toda su extensión es un privilegio único para los que son realmente creyentes en Cristo. Al punto que en términos espirituales, el cristiano no puede hacer nada si no es por medio de esta gracia. Como un aparato eléctrico que funciona solamente cuando está enchufado, el cristiano se queda totalmente desarticulado sin que la gracia de Dios actúe en su vida y a través de su vida. Es por gracia que somos salvos, es por gracia que somos santificados. No es posible hablar de cristianismo aparte de la gracia, pero tampoco es posible hablar de vida cristiana aparte de la gracia. La misma gracia que nos salva es la misma gracia que nos capacita y que nos sostiene aún en el servicio cristiano. Y esto excluye automáticamente toda jactancia, todo orgullo espiritual. Y es que podemos explicarlo de otra manera. Igual de inmerecida es la salvación que el servir a Cristo. Es un privilegio, es un regalo, es un premio imposible de alcanzar de otra manera, y así lo entiende Pablo. Esto es interesante, porque uno no sirve a ver si entonces se convierte. Uno no sirve a ver si le gusta, a ver si le entusiasma, a ver si le parece mejor que toda la demás oferta. Uno sirve porque ha sido alcanzado por la gracia de Dios. Y no hay otra opción posible que responder y ponerse a su servicio. No invirtamos la balanza. Si queremos que alguien se involucre, si creemos que alguien ha de comprometerse más, lo que necesita esa persona no es ponerse a hacer algo. No es simplemente participar y estar, es recibir esa gracia que es gratuita, que solamente procede de Dios y es repartida por medio del Evangelio. Entender esto excluye también no solo toda la jactancia y el orgullo, sino también todo el victimismo y ese derrotismo que tantas personas portan consigo cada día, cada semana, cada mes, cada año. No hay lugar para el desánimo en lo que se refiere al caminar con Cristo. No debería haber lugar para la preocupación, dice el Señor Jesucristo en el famoso Sermón del Monte. Porque nuestras fuerzas están garantizadas por Él. Porque es en el poder de su fuerza que nos esforzamos. Porque nuestros logros, nuestras victorias están garantizadas por Él. Porque es a Él a quien representamos. Sí, por supuesto que uno puede estar enfermo, que uno puede sentirse mal, que uno puede sentirse débil, pero en lo que respecta la obra del Señor no hay lugar para la debilidad, porque Él ha prometido
concluir aquello que inició. Él ha prometido consagrar aquello que salvó. Él ha prometido confirmar la obra que un día comenzó. Pablo comienza aquí refiriéndose a este misterio que es la Iglesia, que ha sido revelado, que ha sido despejado, que ha sido desenmascarado, señalando el inmenso privilegio que supone formar parte de ella, poder moverse en medio de ella, poder actuar a través de ella, y todo responde a la gracia del Dios de toda gracia. Y del privilegio pasamos a continuación a hablar del segundo aspecto que nos señala la grandeza, la magnitud que supone pertenecer a la Iglesia de Cristo. Y a ese segundo elemento podríamos llamarlo el propósito. Hemos hablado del privilegio, vamos a hablar ahora del propósito, versículos del 10 al 12. Dice ahí: a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Si haber recibido de la gracia de Dios para salvación, para santificación, para el servicio a Él, ya colocan al creyente y a la Iglesia en una posición privilegiada, estos versículos nos sitúan en una realidad no menos elevada. Dios ha decidido que su Iglesia sea el medio por el que sus propósitos sean presentados en este mundo, sean desplegados en este mundo. Dios ha decidido que tú y yo, si somos de Él, seamos sus representantes en este mundo. Dios no tiene solamente un representante aquí en la tierra, tiene a muchos representantes aquí en la tierra, a todos y a cada uno de los que han puesto su confianza en Cristo porque han venido a salvación. Dios ha decidido que tú y yo, si somos de Él, seamos los voceros de su propósito eterno dentro del tiempo y del espacio. Y llegados a este momento quisiera enfatizar tres implicaciones de lo que Pablo está señalando aquí, hablándonos de este propósito que en la Iglesia alcanzamos y observamos. Por un lado, esto tiene un impacto directo en cuanto a la dimensión de la Iglesia. Versículo 10 dice: a fin que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia. Yo no sé si te das cuenta de lo que tenemos delante. ¿Puede haber algo más valioso, algo más glorioso, algo más precioso que la infinita sabiduría de Dios? Pues es esa infinita sabiduría de Dios la que ha sido delegada a la Iglesia para que ésta la dé a conocer. Ese es nuestro material, eso es con lo que trabajamos. Hay empresas que continuamente señalan que el diferencial con respecto a otras empresas está en que ellos emplean productos de primera calidad. Y toda su producción se basa en ese principio, primera calidad. Bueno, la Iglesia maneja el producto de la más alta calidad. No hay comparación. Dios está y luego estamos todos los demás. Él es y luego somos todos los demás. Su sabiduría, dice el texto, es infinita, incomprensible, inalcanzable. Y en el Salmo se nos presenta, el Salmo 145, esta sabiduría como una gran fortaleza que es imposible de llegar a rodear porque es tan extensa, es tan vasta, es tan amplia. No hay ejército que pueda dominar esa ciudad. No hay criaturas que puedan llegar a manejar y a descifrar toda esa inmensa sabiduría. Y es esa infinita sabiduría la que ha sido colocada entre nuestras manos. Por eso el apóstol dice que, ¿cómo no vamos a ser vasos de barro?
Y sin embargo, esto coloca a la iglesia en un lugar tan particular, tan especial, tan importante con respecto a cualquier otra iniciativa humana. La iglesia de Cristo no es un fenómeno residual, puntual. La iglesia de Cristo no es una realidad marginal. No se trata de una expresión cultural concreta que afecta a una raza o a una edad o a una época determinada. A la luz de este mensaje, ninguna iglesia puede ser vista como pequeña o como intrascendente, porque su propósito es inmenso. Estos versículos nos hablan del propósito infinito y eterno de Dios. Y cada congregación es responsable de darlo a conocer, sin atender a su tamaño, sin atender a su historia pasada, ya sea larga, ya sea corta, o a su situación presente, porque de lo que hablamos y lo que se nos ha delegado es la infinita sabiduría de Dios. ¿Cómo no vamos a venir aquí entusiasmados? ¿Y cómo no vamos a salir de aquí entusiasmados? La iglesia nunca está en declive porque su propósito siempre es relevante. Por otro lado, este texto pone de relieve también dentro de ese propósito que Pablo nos desvela aquí. ¿Cuál es la prioridad de la iglesia? Versículo 11. Conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Eso que es eterno se ha hecho presente en la persona de Jesucristo. Eso que existía desde el siglo y hasta el siglo se ha hecho visible en la persona de Jesucristo. Eso que nos trascendía y iba más allá de lo que éramos y de lo que esperábamos se ha hecho presente en la persona de Jesucristo. Algunos quieren enfatizar el carácter social de la iglesia o el carácter moral de la iglesia. Este texto enfatiza el mensaje de la iglesia. La prioridad de la iglesia está en su mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? El propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. El Evangelio, ese es nuestro mensaje. De ahí partimos y ahí concluimos. Ahí comenzamos y ahí terminamos. Esto es algo único y exclusivo, pero también distintivo, porque cualquier otra iniciativa humana puede ser llevado a cabo por cualquier otra agrupación humana, pero solamente la Iglesia de Cristo ha sido comisionada a predicar el Evangelio. Nadie más lo hará, a nadie más se le ha encargado, a nadie más se le ha delegado. Dice el versículo 12. Que la iglesia es ante todo un megáfono de la redención. Tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. La iglesia es ante todo un megáfono de la redención porque es ante todo un grupo de personas que ha experimentado la obra redentora de este Cristo en cada uno de sus miembros. No es que algunos lo han recibido y el resto nos unimos para animarle o por acompañarle. Resulta muy curiosa la imagen de cada día 22 de diciembre, ¿verdad? Aquí en España hay un día muy apuntado, muy señalado, que es el 21 de diciembre. ¿Por qué? Vamos a ver quién es el que compra la lotería. El gordo, bueno. Creo que es el 21 de diciembre. El 22. Ya me dice luego dónde la compra usted. El 22 de diciembre, todo el mundo está expectante para ver si le ha tocado, aunque no haya comprado el boleto. Y en las noticias van a los diferentes lugares donde se ha dado el premio. ¿Y qué sucede? Bueno, que allá hay un montón de gente. Y empiezan a preguntar y todo el mundo está ahí celebrando con las botellas y cantando. Y resulta que a nadie le ha tocado. A nadie le ha tocado, pero todos celebran, todos se acercan a ver si el que realmente tiene el premio va a compartir algo con los demás. ¿Verdad?
Y si uno conoce a esa persona, aunque hace años que no habla con ella, va a tratar de contactarla. Hombre, a ver cuándo quedamos por lo menos para ir a cenar. Y pagarás tú, por supuesto. Esto no es lo que sucede cuando alguien recibe el privilegio de ser incorporado a la Iglesia de Cristo. Los demás no se acercan para ver si sacan algo en limpio o por acompañarle, sino que todos y cada uno de los que forman parte de esta Iglesia de Cristo han recibido, han experimentado, han sido depositarios del mismo premio. Al mismo nivel. No hay alguien que haya sido premiado con una mayor cuantía. Todos han recibido el mismo privilegio. Y es por eso que todos han recibido también la misma comisión. Creí, por tanto, hablé. Y es por eso que continuamente cada uno de estos que se han beneficiado de la obra de Cristo han de dedicarse a proclamar el mensaje de redención. Aquellos que todavía no lo han recibido. El Evangelio debe modelar y modular lo que somos como iglesia, pero también lo que hacemos como iglesia. Y esto supone algo más y tiene que ver con la implicación de la iglesia dentro del propósito. Estamos viendo algunas derivadas, si lo podemos hacer o decir de esta manera, algún impacto directo que tiene este propósito de Dios para con su iglesia. Y hemos hablado de la dimensión de la iglesia, y hemos hablado de la prioridad de la iglesia, y hemos de hablar finalmente de la implicación de la iglesia, de toda la iglesia. A veces la iglesia delega en grupos o en personas esta tarea de proclamar. El propósito de la iglesia es proclamar el Evangelio y la iglesia delega o deriva a pequeñitos grupos la idea de proclamar este Evangelio. Pero cuidado, porque es tarea de toda la iglesia. Para eso estamos aquí. No hay algunos que han recibido un encargo mayor que los otros en cuanto a esto. Es cosa de todos. Los mensajes de carácter corporativo corren el riesgo de tomarse como algo ambiguo, algo institucional, algo que sí, que nos afecta como conjunto, pero no de manera personal. Aún la manera en la que las congregaciones han asumido esta tarea puede dar la impresión de que esto no tiene que ver contigo de manera particular. La iglesia no es una secta en la que cierta información está velada para unos pocos. No es tampoco una aristocracia donde ciertas responsabilidades están privadas para unos pocos. Todos somos responsables de cumplir con el llamado de Dios para los suyos. ¿Por qué? Versículo 12. En quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Libertad para servir, acceso para dirigir el camino a otros. Con este mismo mensaje que anunciamos a otros, nos alentamos nosotros. En ese mismo mensaje que declaramos es donde encontramos la dirección para nosotros. Resulta interesante acercarnos al libro de los Hechos y observar cómo no son los apóstoles únicamente los que predican el Evangelio. De hecho, si el Evangelio se extiende a otras regiones y a otros territorios, es precisamente porque los miembros de la iglesia de Jerusalén tienen que salir de Jerusalén. Y en el capítulo 8 del libro de Hechos, versículo 4, se nos introduce un detalle que no podemos pasar por alto. Dice ahí que los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero el resto de los miembros fueron esparcidos. Y a continuación se explica cómo son estos creyentes, muchas veces anónimos, los que van a proclamar el Evangelio. Y eso va a producir salvación. Y eso va a producir vidas cambiadas. El propósito de la iglesia nos atañe a todos. A lo mejor eres consciente del gran privilegio que supone ser parte de la iglesia de Cristo, pero ¿estás siendo fiel al propósito de ser parte de la iglesia de Cristo?
¿Cuándo fue la última vez que compartiste el Evangelio con otra persona? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste lo que Dios ya ha probado que es capaz de hacer en tu propia vida? Por ahí deberíamos empezar. Gracias a Dios que una iglesia no es solamente lo que sucede el domingo por la mañana. Tenemos toda una semana para servir y para colaborar y para avanzar los propósitos de Dios. Y ahí es donde cada uno de los miembros debe ir haciendo su parte. Hay un elemento más presente en este texto que nos habla de la magnitud, de la grandeza que supone el ser parte de la iglesia y tiene que ver con la perseverancia. Versículo 13. Ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Claro, si leemos los versículos anteriores, somos llevados a un espacio inaudito, extraordinario. Y por un momento, a medida que vamos observando lo que Pablo destaca aquí, los lectores de esta epístola, particularmente los primeros lectores de esta epístola, casi se olvidan de que el apóstol Pablo está en la cárcel, absortos por las palabras de Pablo. A los creyentes en Éfeso casi se les olvida que su padre espiritual, que su referente espiritual, que su modelo espiritual está en prisión. Precisamente por su compromiso con el Evangelio. Precisamente por llevar a cabo lo que ahora les encarga a ellos que lleven a cabo. Y por eso va a insistir en este punto y va a incluir esta exhortación a perseverar, a resistir, a no desmayar, porque las dificultades surgirán en el camino, pero las dificultades no han de frenarnos en el camino. Dificultades que este mismo Pablo está experimentando. Pablo dice ahí que no desmayéis a causa no de vuestras tribulaciones, sino de mis tribulaciones, porque soy yo el que está sufriendo tribulaciones, dice Pablo. Pero esas tribulaciones, añade también, son vuestra gloria. ¿En qué sentido puede ser el sufrimiento de Pablo algo en lo que gloriarse si perteneces a la iglesia local de Éfeso? El llamado del Evangelio se nos presenta como un mensaje grandioso y transformador, pero también realista. Son muchas personas las que lo van a rechazar. Son muchas personas las que nos van a rechazar. Y Jesús lo advirtió a sus discípulos desde el principio y hasta el final del mismo Evangelio. Capítulo 15 de Juan, versículo 18. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Esa es la realidad. Esa es la innegable realidad para todos aquellos que entienden que pertenecer a la iglesia es un privilegio y que detrás de pertenecer a la iglesia hay un propósito. Por eso, esta tercera pata de esa banqueta, que no es otra que la de la perseverancia. Pablo va a explicar en tan solo un versículo el valor inmenso de la perseverancia. El apóstol les exhorta a no desfallecer, a no desanimarse, a perseverar en medio de los problemas y la incomprensión. Y su razonamiento es muy clarificador. Su perseverancia en medio de las tribulaciones es la demostración más evidente que el mensaje que Pablo predica es verdadero. Merece la pena llegar hasta el final. Inclusive, si es necesario, sufrir hasta el final. Su perseverancia en medio del sufrimiento es la prueba definitiva de que no solamente cree lo que predica, sino que está dispuesto
a mantenerlo hasta el final, si eso permite que más personas tengan acceso al mensaje. En la medida en la que Pablo sufre por el Evangelio, Pablo está confirmando el poder y el valor del Evangelio. Y eso es una gloria para los creyentes. Eso es un privilegio, eso es un regalo, eso es un ejemplo invaluable para los creyentes. Porque están observando cómo esa fe que les fue predicada es tan valiosa que merece la pena perder el mundo entero para ganar el alma. El Señor dijo a los suyos: debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. En última instancia, la perseverancia en medio de los problemas derivados de la fe, en medio de las pruebas derivadas de la fe, confirman que lo que decimos en cuanto a la fe es verdadero. El Señor ha prometido que, habiendo comenzado la obra en el creyente, la culminará. Y la perseverancia es la demostración de que esa obra será culminada. La perseverancia confirma que uno es verdaderamente creyente. Por eso el apóstol Juan dice en 1 Juan capítulo 2 que algunos salieron de nosotros. Salieron de nosotros, no perseveraron entre nosotros porque no eran de nosotros. Y dice el apóstol, si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, hubieran perseverado en medio de nosotros. Hace unos días, la Catedral de Notre Dame en París volvía a ser noticia. La mayoría sabrá que hace unos años hubo un fuego, un poco extraño, todo hay que decirlo, que quemó gran parte, o al menos una parte de esa catedral. Y después de años de trabajos de rehabilitación, en estos días por fin colocaban de nuevo las vidrieras. Muchos no están muy conformes con esas vidrieras porque extrañan las antiguas vidrieras. Pero en su día los medios de comunicación se hicieron eco de cómo el incendio estaba afectando a aquella vieja construcción. Y podíamos seguir a tiempo real todos y cada uno de los movimientos que se estaban produciendo allí, tanto el fuego como el trabajo de los bomberos. Incluso aún los cientos de personas que allí en la calle estaban mirando lo que sucedía. Durante horas estuvieron transmitiendo ese suceso. Y claro, después de un rato, ¿qué vas a decir de un edificio que se quema? Pues comenzaron a contar su historia y mencionaron muchos datos que trascendieron durante la retransmisión. Posiblemente el dato más significativo que se dijo en ese día fue que el edificio de 8 siglos de tiempo de construcción tardó 200 años en ponerse en pie. Eso quiere decir que ni los arquitectos, ni los técnicos, ni la mayoría de los obreros que se dedicaron a construirlo, jamás la vieron completada esta catedral de Notre Dame. A la Iglesia, en la Escritura, se le presenta como un edificio vivo. Un edificio que por no 800 años, sino más de 2000, está siendo progresivamente construido. Construido y elevado sobre la piedra angular que es Cristo mismo. Se trata de un edificio, sí, pero de un edificio al que cada creyente de cada generación es incorporado. Un edificio que solamente estará concluido cuando Cristo regrese a por los suyos. Y mientras tanto, hemos sido llamados no solamente a identificarnos con la Iglesia, no solamente a participar o beneficiarnos de algunas iniciativas de la Iglesia, sino a comprometernos con ella. Porque finalmente la Iglesia es el recordatorio constante de que Dios ha derramado su gracia por medio de Cristo. ¿Has experimentado esta gracia en tu vida? Decíamos al principio que el secreto de la madurez espiritual se encuentra en valorar lo que Dios valora. Nuestra visión de la iglesia local dice mucho acerca de nosotros y de nuestra fe.
dice mucho acerca de nuestra devoción por el Señor de la Iglesia. Y es que pertenecer a la Iglesia de Cristo supone para el creyente un privilegio incomparable, un propósito inigualable y demanda al mismo tiempo una perseverancia necesaria. Que el Señor nos ayude a comprometernos con Él. Y comprometernos con Él significa, primero y antes que nada, comprometernos con su Iglesia. Es por ahí por donde debemos empezar. Vamos a orar. Señor y Padre, en este día te damos las gracias por tu palabra y te damos las gracias por tu mucha gracia. Gracia que observamos de manera perfecta en la persona de Cristo, aquel que sufrió nuestros dolores, aquel que asumió nuestras culpas, aquel que cargó con nuestros pecados, aquel que siendo justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Te alabamos porque nos has salvado y nos has incorporado a tu cuerpo que es la Iglesia. Y queremos ser responsables con esto. Queremos ser obedientes y diligentes con esto. Sabemos que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos de ti, te pertenecemos a ti. Y estamos donde tú nos pones y nos has colocado en tu Iglesia. Es ahí donde queremos actuar. Es ahí donde queremos movernos. Es ahí donde queremos estar. Es ahí donde buscamos con diligencia y con esfuerzo ser útiles para el avance de tu reino. Ayúdanos, Señor, a buscar la manera en la que no solo nos beneficiamos de lo que tú nos das a través de la Iglesia, sino de ser parte integral. Comenzando quizás por el bautismo, si es que aún no soy bautizado. Comenzando quizás por la membresía, si es que no soy miembro y no me he comprometido delante de los demás. Y siguiendo con las distintas oportunidades de servicio en base a los dones que tú mismo has repartido a tu Iglesia. Pedimos esto para nuestra congregación local. Y todo lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.